Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Elecciones 2023. Cobertura especial de Radio Universidad, FM 90.1. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Sonaba la cortina de apertura de este bloque, de esta sección especial que estamos haciendo en Radio Universidad sobre, o de cara, mejor dicho, a las PASO 2023, y en esta oportunidad con visita en el estudio, algo que por cierto nos gusta mucho recibir gente en el estudio, así que eso nos pone muy contentos. Estamos con Sergio El Tano Milesi. Bueno, él es precandidato a concejal en la lista 6 de Unión por la Patria, aquí en Olavarría, nuestra ciudad, acompañando en este caso la precandidatura a intendente de Hernán Parra. Así que, Sergio, bienvenido al estudio. Muchas gracias, obviamente. Yo siempre digo, estos días, a pesar del frío, hay que decirlo así, bueno, que te acercaste. Y bueno, la idea es conversar un poco. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias por el espacio que nos brindan. La verdad que está hermoso, muy lindo el estudio, hacía mucho que no venía. Y además hay un calor especial acá que se vive, y con el frío que hace afuera ni te cuento. Debo decir que está calefaccionado porque el frío que hace afuera y el viento es terrible. Tremendo, y está desolada la universidad, facultad, sí. Que no hay mucha gente por las vacaciones, obviamente. Así que bueno, bienvenido este grato momento que vamos a dedicarle y a charlar. Bien. Cierto. Sergio, hay una primera, más que pregunta es, bueno, ¿qué lectura, si se quiere, podés hacernos vos desde tu espacio, desde tu lugar, también desde tu trayectoria, de lo que tiene que ver sobre el escenario electoral 2023? Obviamente hablando, si querés, de lo local, si querés hablar también de lo provincial y nacional, lo podés hacer, pero bueno, nos interesa un poco más lo que tiene que ver con nuestra ciudad, ¿no? Con Olavarría. Sí, así es. Mirá. Dos visiones, digamos, o dos posturas en ese sentido. Una es que se nota, y esto lo vivimos nosotros a diario, y por supuesto que vastamente justificado, que es un cierto enojo de la gente en general, digamos, con toda la clase política, ¿no? A veces confundiendo tal vez la política con lo partidario. Claro. Porque en realidad política es todo y la política debe enaltecerse porque es lo que en realidad cambia o debería cambiar la realidad de la gente, ¿no? En eso, digamos, lo veo con preocupación, se nota un escenario incierto, esto se vive con las distintas elecciones que se han ido dado en este último tiempo, donde ni siquiera las encuestas pegan una, porque, digamos, ese escenario de incertidumbre se vive. Claro. Pero por otro, y justamente que tiene que ver con lo local, soy muy optimista. Bien. Estoy muy contento de haber conformado, digamos, este grupo que de alguna manera hoy lo encabeza Hernán Parra, y que ha convocado a mucha gente, dentro de los cuales uno de los que ha convocado es a mí, pero que ha convocado mucha gente nueva y que eso le hace mucho bien a la política, más allá de lo partidario. Porque hay gente representativa de Olavarría que no ha tenido actividad partidaria, como yo le digo, porque claro, cada uno de ellos sí ha desarrollado actividad política, porque desde lo social, lo deportivo, lo empresarial, lo educativo, han participado y han modificado realidades, desde las pequeñas hasta grandes realidades. Entonces, es muy importante eso, es muy bueno, es muy saludable, y creo sinceramente, sin pecar de soberbia, que el espacio que Hernán Parra de alguna manera encabeza es la única alternativa real que hoy yo noto a nivel local en Olavarría, tanto para estas PASO, es decir, para la interna que se va a vivir en el espacio, es la única alternativa real, como para las elecciones generales, si tenemos la suerte y el acompañamiento de la gente que nos permita enfrentar a quien van a ser los candidatos definitivos en las otras agrupaciones políticas, que, como se perfila, digamos, a la agrupación central a enfrentar es a la actual administración de Ezequiel Gali. Pero la primera instancia, el primer escalón que nosotros tenemos que superar es el interno, es el de las PASO, y es el de Unión por la Patria. Y allí
creo que más allá de que hay 3 listas, y esto sí. no me gusta hablar de los demás, pero más allá de que hay 3 listas, creo que la alternativa real a la lista fuerte, a la lista de Maxi Wessner, la conforma el espacio de Hernán Parra, porque es lo distinto en ese sentido, ¿no? Entonces uno tiene que, ante las alternativas, si las cosas se parecen mucho, no son tan alternativas. Si las cosas se diferencian, son alternativas. Bien. Y básicamente, bueno, nosotros hemos conformado esto que, en principio, lo diferente es que hay el 90% de la gente nueva que te decía que no tenía nada que ver con la política partidaria y ahora se ha metido para formar este grupo y formar parte de este gran proyecto, muy interesante, muy serio, que lo vamos, por supuesto, a charlar, a desarrollar, pero que tiene que ver con esto, que es lo nuevo, es un oxígeno para la política, le viene muy bien al espacio interno y le viene muy bien a la política en general. Así que, en ese sentido, optimista pleno. Bien, justamente recién hablabas de, bueno, las internas, sí, justamente se da este año en particular que tanto a nivel local, provincial y nacional, bueno, hay internas en varios de los espacios, no solamente en este caso en Unión por la Patria, sino también en otros. ¿Cómo viven ustedes esas, si se quiere, puede ser diferencias, o qué considerás vos que pueden ser esas diferencias dentro de las internas, en este caso, acá en Olavarría, y también esas diferencias de ustedes con las otras alianzas por fuera de las internas que compiten este año en las elecciones? Tal cual. Mira, en principio, como te decía recién, creemos que hemos conformado la alternativa, en principio, digamos, para las PASO, en la interna, con fuertes diferencias en cuanto a lo que es la conformación política en sí, la decisión política y las decisiones políticas que se toman en el espacio, porque Hernán, allá hace aproximadamente un año, cuando comenzamos las conversaciones, cuando Hernán comienza a juntarse con distintos referentes de todas las áreas, dentro de los políticos estábamos nosotros, nos acompaña Adriana Capuano, está Inaire Irategui, está Germán Aramburu, Valeria Melía, etcétera. Bueno, sí. Una serie de referentes que hemos transitado por la política. Y después mucha gente representativa de Olavarría, del deporte, de la acción social, de la educación, de la cultura, Diego Lurbé, por ejemplo, que también nos acompaña, comenzaron estas conversaciones en un ambiente, te diría, de total horizontalidad. Es decir, Bien. donde cada uno podía expresar claro. lo que sentía, los objetivos. Hubo te diría yo, una fuerte coincidencia, eso fue fundamental para que esto se lograra formar. Comenzamos con un grupo trabajando con la gente que nos seguía, cada uno de nosotros y referenciados nosotros, y eso que en su momento fue un interesante grupo se transformó después en un equipo. Claro. Porque las coincidencias en los objetivos centrales que tenemos, que nosotros básicamente apuntamos a Olavarría y a un proyecto fuertemente olavarriense que, por supuesto, se ligue con los preceptos, con los principios, con los valores que se tengan a nivel provincial y nacional, con las políticas fundamentalmente, pero que queríamos nosotros presentar un proyecto olavarriense, y así lo hicimos, y ese equipo fue ganando en confianza, que para que un grupo se transforme en un equipo, lo primero que tiene que primar es la confianza. Y allí, fundamental. Claro, y allí estuvo, digamos, la virtud del líder, que es Hernán, de dejar que nosotros realizáramos las propuestas, manifestáramos nuestras opiniones, acercáramos la gente, etcétera, etcétera. Nos dio esa confianza, nos dio la opinión, que es muy importante, y se consolidó luego en esta lista, pero un gran equipo que está detrás también de la lista, claro, que es así. Y eso creo que fundamentalmente nos ha diferenciado, porque creo que es la política que se viene. Es decir, nosotros particularmente no estamos a favor de una política fuertemente verticalista, donde las órdenes vengan porque sí, o no haya una capacidad de diálogo, de discusión interna, donde no haya disensos, porque los tiene que haber. Y por supuesto que cuando nos ponemos de acuerdo en algo, vamos para adelante con eso, por más que alguno tenga una leve diferencia o no. Y en ese sentido, pudimos desarrollar una propuesta interesante, fundamentalmente con las ganas, y digo en este sentido la identidad de Hernán,
Parra, que él viene de la faz privada, pero que ha tenido actividad pública y ha tenido actividad política, que yo le digo. Él, claro, lejos de que él no lo sabía, él actuando en Corín, actuando en la Unión Empresaria, en la UIO, en la Unión Industrial, perdón, y actuando en su faz, digamos, empresarial, a diario, tuvo más contacto casi que algún político tradicional o partidario con la gente, con el mundo olavarriense, con los actores olavarrienses, y eso es un capital importantísimo. Detrás de ello está ser buena gente, que es fundamental, ser querido, ser un tipo bueno, un tipo honesto, y que le ha ido bien. Y él eso lo transmite mucho, o sea, querer devolverle a Olavarría lo que le ha ido en su faz personal y ahora hacerlo de una manera, digamos, de equipo, de grupo, etcétera, viene muy bien para la política, y te lo dice alguien que conoce de la política y de la vieja política también. Entonces, esto es un oxígeno, pero además no solamente, digamos, es una bocanada de oxígeno, que sería algo voluntarioso, si se quiere, sino que es algo serio, porque detrás hay un proyecto muy interesante, es un proyecto muy jugado y te diría revolucionario para Olavarría. Bien, le recordamos a la gente que nos visita en el estudio, bueno, Sergio El Tano Milesi, él es precandidato a concejal en la lista número 6 de Unión por la Patria, aquí en Olavarría, en este caso acompañando a Hernán Parra. Tano, hay una pregunta, algo que me interesa mucho y que a la gente también le interesa, y tiene que ver con las propuestas, ¿no? Sí. Las medidas, lo que ustedes consideran desde su espacio prioritarios para la ciudad, para Olavarría. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, hay muchísimo. Hay mucho. Para hablar muchísimo. Sí. Pero yo quiero primero, tal vez, plantear un esquema para que la gente que nos sigue, que te escucha, más o menos pueda visualizar una cuestión de Olavarría. Que es lo que siempre yo hablo, digamos. En general, las organizaciones, las empresas, el Estado en sí, los municipios, las provincias en sí, muchas veces tienen fuertes proyectos, grandes ideas y demás, pero tienen un tema que lo restringe. Es decir, pasa en la vida de él, le pasa a cualquier familia. ¿Cuál es ese tema? Es el tema de los recursos. Sí, es decir, yo puedo tener las mejores ideas, los mejores proyectos, pero si no tengo los recursos para llevar a cabo esas cuestiones, bueno, es en vano muchas cuestiones, ¿no? En el caso de Olavarría, tenemos una diferencial nosotros extraordinaria, que es no tener problemas de recursos. ¿Por qué? Porque, para que la gente lo sepa, todo municipio obtiene recursos para financiar todo lo que realiza, sus inversiones, sus gastos, sus proyectos, sus obras públicas, etcétera. Recibe los dineros públicos de dos lados. Uno es a nivel provincial, que se baja algo que se llama coparticipación provincial, que la provincia le baja a todos los municipios, a los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, lo que se recauda a nivel local con las tasas, servicios urbanos, lo que nosotros conocemos, seguridad e higiene, impuesto automotor a nivel local, etcétera. Pero Olavarría tiene un adicional, que no lo tiene ninguno de los municipios de la provincia de Buenos Aires en la magnitud que lo tenemos nosotros. ¿Que cuál es? Es el conocido y llamado impuesto, mal llamado impuesto a la piedra, claro, que es, para darte una idea, en general los municipios tienen la mitad que les viene de provincia y la mitad de la plata que la recaudan ellos a nivel local, claro, en el promedio. Bueno, imagínate vos que el impuesto a la piedra es una mitad más de la coparticipación provincial. Es el 50, casi alcanza el 50% de la coparticipación provincial. Y es un impuesto que en todas las provincias mineras, por citarte algunas, Córdoba, San Juan, los cobran la provincia y se los queda en la provincia. Claro. Solo en el caso de la provincia de Buenos Aires lo ha cedido a los municipios, en este caso a Olavarría, y lo recibe, lo recauda y lo gasta o lo invierte Olavarría, ¿no? Claro. Entonces, imagínate tener un 50% más que cualquier otro municipio, vos, porque eso fue un logro del entonces senador Lara, en aquel entonces, en el año 48, donde torció esa voluntad y cambió el destino de ese impuesto que se creó para favorecer a Olavarría. Y en ese momento, ¿qué dijo Lara? Esto es un adicional, es un aditamento, es algo que nadie lo tiene, lo tenemos que usar para el desarrollo de Olavarría, no para gastarlo porque sí, sin que esto se pueda utilizar para el desarrollo. ¿Y desarrollo qué es? Y tener mejor calidad de vida. Cuando nosotros apuntamos a la mejor calidad de vida, vamos a trazar ejes centrales. Vamos a trazar salud, la educación, todos los servicios que el Estado tiene que prestar,
digamos, de la mejor manera posible. En ese sentido, los olavarrienses tendríamos que tener un adicional porque cobramos 50% más. Simplemente por eso. Ahora, después, ¿qué viene? ¿No tenemos problema de recursos? No, está bien, porque los recursos estarían. Vienen las gestiones. Es decir, los encargados de alguna manera, administrar esos recursos y darle los destinos que corresponden o no. Y bueno, ahí nosotros entramos en la discusión, ¿no? Y te decía, ¿por qué revolucionario? Porque la mayoría llega a estas instancias. Quiero decirte que el impuesto a la piedra, que fue creado en el año 1948, que significaba aproximadamente un 4% de la facturación de las cementeras, porque esto es así, digamos. Olavarría, ¿qué hace? Tiene yacimientos ricos que lo explotan privados. Claro. Básicamente, 2 cementeras, que conforman el 95% del impuesto a la piedra. Esas 2 cementeras, digamos, se sirven de suelos olavarrienses, legalmente, obviamente, porque los suelos fueron comprados, adquiridos, etcétera, concesionados, en algunos casos, y eso, que a Olavarría le causa, entre comillas, algún malestar ecológico, medioambiental, que lo tenemos que soportar todos los olavarrienses, debe también causarnos un beneficio. ¿Y cómo es ese beneficio? Vos te preguntarás. Y imponiéndoles a nivel local una tasa, un impuesto, un derecho, como es el derecho de explotación de canteras, claro, que tiene que ver con eso. Entonces, nos retribuyen lo que ellos se llevan también, ¿no? A partir de ahí, nosotros, bueno, el caso particular mío, cuando me tocó llegar al Consejo Deliberante en el año 2010, apenas llegado, propusimos un proyecto para aumentar ese impuesto a la piedra, porque te cuento que el impuesto a la piedra, que cuando había nacido era del 4%, por allá por el nefasto paso de los militares, sí, en el proceso de reorganización nacional, también reorganizaron acá en Olavarría algunas cosas. Y por ejemplo, una de las que reorganizaron fue bajarse el impuesto a la mitad. En un acuerdo espúreo, obviamente, bajaron ese impuesto a la mitad y nos dejaron a los olavarrienses con un 50% menos de recaudación de ese impuesto. Nosotros después insistimos, recién en el año 2010, después de tanto tiempo, insistimos, logramos en aquel momento desde la oposición imponer esto, y con también una buena actuación del entonces concejal Gustavo Álvarez, se logró recuperar una mitad de ese impuesto perdido y se llegó al 3%. Falta el 4%, falta llegar al 4%, que para dimensionarte o tirarte alguna cifra así, no aburrirlos, el impuesto a la piedra, si nosotros cobrábamos un 4% y lo controláramos bien, lo fiscalizáramos bien, etcétera, estaríamos hablando hoy, a moneda de hoy, de unos 8.000 millones por año. Sí, es una locura. Que es una locura. Vos fíjate cuántas cosas, cuántas urgencias se podrían solucionar, cuántas obras de infraestructura de largo plazo para el desarrollo, para la calidad de vida de los olavarrienses se podrían solucionar con esos dineros, a partir de una buena gestión, a partir de un intendente que tenga ganas, de un intendente que sea promotor, que es la figura que nosotros vemos y que hemos acordado para que Hernán lleve adelante, la del intendente promotor, es decir, que promocione, que vaya a buscar eso de todos los olavarrienses, que lo gestione bien, que lo cuide, pero tampoco que sea una guerra contra las empresas. Esto hay que explicarlo, es decir, esto no es una guerra contra la cementera, es decir, vamos a amalgamarnos todos, vamos a tirar por Olavarría, pero vamos a darle a Olavarría lo que le corresponde también. Entonces, si nosotros estamos diciendo queremos recuperar este histórico del impuesto a la piedra para que los olavarrienses tengan una mejor calidad de vida, para que a cada barrio no le falte un solo servicio público de calidad, para que las obras que pretendamos de largo plazo, sean asfalto, sean redes de gas, sean el tendido de la red eléctrica, sea el tema de la vivienda, que es tan importante en Olavarría, de realizar un plan maestro de vivienda, etcétera, tenga los recursos. Entonces, si tenemos este impuesto a la piedra, que lo tenemos a favor, que la provincia no se dio, bueno, recuperémoslo, y además, la buena noticia que hay y el optimismo que nos permite a nosotros este tema es que, ¿sabés cuánto es, digamos, lo que hay de vida útil de los yacimientos que tienen las cementeras hoy? De acá al mismo nivel de producción que tienen hoy. No, bueno, ¿cuánto es? Se calcula 100 años. Claro. Vos imaginate, 100 años, que nadie puede proyectar, hoy en Argentina es muy difícil proyectar para el año que viene. Imagínate poder proyectar a 100 años con, a moneda de hoy, 8.000 millones extras adicionales que lo podemos tener los olavarrienses, a moneda de 8.000 millones pues durante 100 años. ¿Cuántas cosas podríamos hacer desde el punto de vista serio? Es decir, teniendo, este es el eje central nuestro, y a partir de allí, teniendo ese financiamiento, teniendo esos recursos, decir,
¿por qué no cumplir con este proyecto? ¿Por qué no cumplir con esta urgencia? ¿Por qué no cumplir con esta grosa idea que teníamos? Y empezar a convocar a los mejores, sin identidad partidaria en alguna cosa, porque el intendente lo que sí tiene que definir es, obviamente, es un objetivo, un horizonte político, bajo ciertos lineamientos. Sabemos nosotros las premisas de Hernán, y con gente buena, con gente honesta, con gente capaz, llevar adelante una Olavarría que, te digo, tiene un potencial enorme, pero enorme en lo que vos se te ocurra. Y ir por ese lado a nosotros nos permite ser serios, porque decimos, vamos primero por el financiamiento, vamos por la justicia, porque esto es de alguna manera una justicia redistributiva, porque nosotros le estamos cobrando el 4% de impuesto a Loma Negra, a Cemento Avellaneda, que se te ocurra, a todos aquellos que exploten la minería, para que queden en Olavarría, pero las empresas tienen el beneficio de que ese impuesto que nosotros le cobremos lo puedan deducir del impuesto a las ganancias. Es decir, lo que tienen que pagar de más en Olavarría se lo ahorren de AFIP. Es como cambiar el fisco, digamos, de destino. Sí, tal cual. Pero ahora, ¿eso cómo se hace? Con decisión política, con una fuerza que tiene que tener el intendente de turno y su equipo para enfrentarse, en principio, enfrentarse de alguna manera a los poderes. Por esto eso es la revolución, digamos, en este sentido. Lo otro es puro piripipí, porque podemos escuchar miles de cosas. Yo quiero hacer también el mejor estadio del mundo, si quisiera tenerlo acá en Olavarría, puedo decírselo a la gente, pero eso no guarda, digamos, ninguna razonabilidad, ninguna seriedad, en el sentido de decir, bueno, es una idea, es una aspiración. Ahora, nosotros por las cosas que vamos por cosas serias y partimos de dónde primero. Bueno, sabemos dónde nos tenemos que ubicar, qué recursos obtener, a quién pedirle esos recursos, que no es haciendo un aumento del 50% hoy porque necesito plata de las tasas a todos los olavarrienses. Justamente, que fue que estos días se actualizó. Entonces, esa es la seriedad, eso es por lo que nosotros vamos, y que por supuesto vamos a pedir el acompañamiento de todos los olavarrienses, porque a nosotros nos va a traer trastornos y también. No es fácil a veces tirarse contra poderosos. Pero bueno, la idea central del Estado promotor parte de eso. Si querés, hablamos de, a partir de ese financiamiento, cuáles son los proyectos interesantes que nosotros tenemos. Sí, yo he leído algunas de las cosas que va planteando Hernán y demás. Ahí yo he estado leyendo, hay obviamente cosas interesantes. Bueno, justamente él se plantea, ¿no? Como la esperanza de lo nuevo, dicen. Vos hablabas también recién de ser una real alternativa para la gente. Y me gustaría preguntarte, Tano, lo que tiene que ver con lo que fue el armado de la lista, ¿no? ¿Cómo fue esa conformación, ese proceso, esa instancia de acuerdo, si se quiere, en el armado de la lista? ¿Se dio de manera natural? ¿Cómo fue que se dio el equipo que hoy, los acompaña justamente? Claro, mira, la verdad que sí, fue un proceso muy lindo. Uno acostumbrado, yo te comentaba antes, me ha tocado estar en otros espacios anteriores donde se vivía la puja política tradicional, es decir, la que se llama en el armado, vos la conocerás vulgarmente por el tema de los codazos. Sí. Donde los intereses son fuertes, lo único que interesa muchas veces es ocupar un lugar en la lista, etcétera, etcétera. Acá fue totalmente a la inversa. Digamos, partimos de ¿qué? De las ideas que cada uno, como te contaba antes, las ideas, los objetivos y lo que queríamos cada uno de nosotros para Olavarría. Claro. A partir de allí, como la coincidencia fue pero tan brutal en ese sentido, porque no teníamos diferencias. A partir de allí leímos el contexto, porque a mí también me hubiera gustado proponerme como candidato a intendente, y lo sabíamos de entrada. Sí. Inclusive lo charlamos con Hernán, Adriana Capuano, que nos acompaña en el área de salud y que también tenía sus aspiraciones, lo mismo que te dije, Germán Aramburu, Inari Gerategui, etcétera. Venían todos con sus aspiraciones. Ahora, ¿qué vimos de este momento? Lo que te comentaba antes, la gente está cansada de, entre comillas, los políticos tradicionales, los que vienen, lamentablemente a veces caemos justo por pecadores, viste que eso te la llevas puesta y es así. Entonces, vimos en ese contexto que la gente necesitaba algo nuevo, que necesita una bocanada de oxígeno, que no sea un aventurero, porque Hernán no lo es, porque Hernán tiene, además de sus convicciones, su fuerza, tiene la seriedad y tiene una trayectoria de haber transcurrido en lo público y en lo privado, digamos en su empresa individual, pero en lo público, con actividades que eran de fuerte impacto político y público. Tiene su experiencia, mucha, y le ha ido muy bien, y de todos los lugares donde ha estado, hasta en bomberos, ha salido indemne y muy querido.
¿entendés? Entonces eso es un valor importantísimo. Y el tema nuestro ahora es que Hernán sea conocido para nosotros, que le llegue al conocimiento de cada olavarriense. Él está haciendo una campaña extraordinaria, que te diga que yo no la vi hace muchísimo tiempo que no veo esto, de levantarse todas las mañanas, de recorrer un día todos los días un barrio distinto, de tocarle la puerta a la gente y poner la cara y saber que se puede enfrentar a la queja, porque la gente tiene razón en quejarse, porque realmente hoy no la está pasando. Sí, la gente está enojada. Muy enojada. Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy valedero. Y eso es, digamos, lo que de alguna manera te demuestra a vos la espontaneidad, la sinceridad de él, las ganas, y que no tiene miedo a enfrentarse a la gente, porque conoce además a la gente. Y porque ha tratado de juntar un equipo que le pueda dar respuestas a la gente. Ahora, partiendo de cosas serias, no de inventos, como te decía antes, no de piripipí, que en estas campañas políticas ahora vemos que ojalá, diríamos todos los ciudadanos, estemos permanentemente en campaña política, porque vienen todas las promesas, empiezan a arreglar todas las calles, empieza a ver lo que faltaba, ¿viste? Entonces, esas cosas que la gente está acostumbrada, que ya la sabe, sí. que le quitan seriedad a las cuestiones, nosotros venimos a proponer una cosa distinta, venimos a proponer una cosa seria, a que la gente la conozca, porque de las recorridas en los barrios, Hernán se ha llevado un montón de impresiones, se ha llevado las urgencias, las necesidades, las obras que van a llevar mucho más plazo que una urgencia y que tienen que ver por ahí con un plan estratégico. Entonces, ¿qué dijo Hernán? Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico barrio por barrio, las necesidades que sean desde las más urgentes hasta las necesidades estructurales que van a llevar más de un año, a veces más de una gestión. Entonces, un intendente, ya lo digo yo, ojalá sea así, una persona que va de candidato a intendente y que empieza por esas cuestiones, te da confianza. Entonces te da ganas de seguir, porque esto es serio. Y nos dice, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, entonces nosotros, en principio, queremos reordenar esto, que es el tema del impuesto a la piedra, que es nuestro adicional, esa millonada que puede durar 100 años, porque los recursos están para que dure 100 años, y a partir de ahí enlazar este plan que tenemos nosotros promotor, basado en la salud, en un plan maestro de viviendas y en el de desarrollo económico que te decía. Bajo esas consignas hay que ver cómo se aplican los recursos. Entonces, presentarle de cara a la sociedad un plan estratégico barrio por barrio, localidad por localidad, con sus necesidades y un cronograma para ir realizando esas obras y que se puedan medir con la ejecución, digamos, de tu ciclo de gobierno, si te toca gobernar, para que la gente vea que tus promesas fueron cumplidas o no y te ratifique o te rectifique en el voto del periodo que viene. Eso es lo que nosotros pretendemos, un plan serio, y por eso decimos, es lo nuevo para Olavarría. Bien. Sergio Tano, te voy a decir Tano, porque así te conoce la gente también. Hay una pregunta que cuando armamos con el equipo los ejes que íbamos a tratar, porque bueno, con todos los precandidatos y precandidatas tratamos de mantenernos los mismos ejes para conocer cada postura, cada punto de vista y demás, y tiene que ver con las proyecciones. Me gustaría preguntarte, las proyecciones de cara a las PASO, que estamos a, si no me equivoco, 24 o 25 días, exacto, muy cerquita, y lo que es el posterior, ¿no? Uno, a ver, no sabemos qué va a pasar, uno más o menos se puede hacer una idea de, bueno, puede llegar a pasar tal cosa o puede llegar a pasar tal otra, y está esa idea también de, bueno, el que gana, gana, y el que no acompaña. ¿Cómo ves toda esa situación? Claro, bueno, mirá, bajo nuestra concepción no sería nada complicado para nosotros, estoy hablando, no sería nada complicado, no sería nada forzado, te diría, porque nosotros nos armamos así, es decir, de la horizontalidad, desde la convocatoria, de la sumatoria. Yo creo que con la mayoría de los grupos políticos tenemos fuertes coincidencias en el sentido de que quién no va a pretender el desarrollo para Olavarría, quién no va a pretender una mejor salud con mayor efectividad y con mayor calidad, quién no va a pretender mejores servicios públicos, quién no va a pretender un plan de vivienda maestro, quién no va a pretender un plan de desarrollo económico como el que nosotros tenemos, etc. Eso estoy seguro que todos y cada uno lo pretende y lo tiene como objetivo. Entonces, yo creo que si nosotros damos la sorpresa en estas PASO, porque realmente vamos a hacer la alternativa real, damos la sorpresa con Hernán en estas PASO, nos ponemos, digamos, en posición para ganarle a la administración Gali.
que ciertamente viene en caída y que necesita hoy Olavarría de una alternativa real, fresca, nueva, seria, para poder enfrentarlos. Y la convocatoria desde ya está abierta a todos nuestros adversarios internos, desde ya, en el caso nuestro, no va a haber ningún problema. Yo creo que tiene que ser inteligente esto, que obviamente que van a estar dos propuestas, una la que, en el caso nuestro hay tres, pero digo dos fuertemente diferenciadas, sí. Que son una la que conduce Maxi Wessner y otra la que conduce Hernán Parra. Lo de Hernán Parra es lo nuevo, te diría, es lo nuevo en la política, es ese oxígeno, esa bocanada nueva, con propuestas interesantes, basadas fundamentalmente en Olavarría, porque es un plan estratégico para Olavarría, con la seriedad de los recursos que están asegurados y se manejan de esa manera, y frente al otro, que es Maxi, yo no voy a hablar de los demás, pero tienen una lógica de conducción ella muy diferente a nosotros. La nuestra es mucho más aperturista, es horizontal, la de ellos es de otra manera, y creo que frente a esas dos alternativas la gente pretendemos que opte. Si optan por lo que ya está armado, por la forma en que ellos vienen manejándose a lo largo de este tiempo, que ya los conocen, bueno, será la decisión de la gente y se acompañará a eso. Si optan por nosotros, nosotros nos presentamos como lo nuevo, como lo alternativo para Olavarría, vamos a enfrentar a la actual administración de Gali con esta nueva propuesta, con la sumatoria de toda la gente que nos acompañen, porque, te digo, esos objetivos, esas ambiciones que nosotros tenemos, estoy seguro que son compartidas por ellos. Solo falta abrir las puertas para que se sumen. Bien. Tano, yo no te quiero quitar mucho más tiempo, te agradezco obviamente el ratazo que te tomaste para venir hasta acá, con el frío, en vacaciones de invierno, todo. Sí, obviamente, si hay algo que quieras sumar, que quieras agregar, que por ahí yo no te pregunté, pasé por alto, por supuesto que es bienvenido. No, por supuesto, lo que siempre, en principio agradecerte a vos, a todo tu equipo, que nos den esta posibilidad, porque como sabrás vos, y en general la gente lo puede palpar, nosotros hoy nos estamos enfrentando a grandes aparatos. Claro. Es decir, un gran aparato en principio de interno, que es el aparato, digamos, oficial interno, que lo conduce Maxi Wessner, en el cual somos la alternativa a nosotros, pero somos lo nuevo. Y después el gran aparato del municipio. Claro. Que contra eso, fíjate vos que recursos, que tanto hablamos de recursos, los recursos los tienen todos ellos. Entonces, es muy bueno lo que hacen los medios, es muy bueno la oportunidad que nos estás dando vos para que la gente logre conocernos si no podemos llegar de alguna manera, porque hoy todo es pago, es decir, claro, hay que llegar con publicidad, es muy costoso. Hernán está costeando prácticamente todo él, es muy valedero, eso es muy fuerte. Tenés que tener ganas para hacer eso, realmente. Y bueno, y poder llegarle a cada uno para que nos escuchen, para que atiendan y para que realmente puedan considerar que esto sí es una alternativa nueva, real, que es lo nuevo y que las cosas se pueden hacer bien en Olavarría, es muy importante. Así que agradecerte una vez más y espero que nos volvamos a encontrar. Seguramente así va a ser, Tano. Muchas gracias a vos por venir hasta acá. Ustedes que están del otro lado, recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista, por supuesto, a través de ebooks. Nos buscan como podcast Radio Universidad de Olavarría, en Spotify, que nos encuentran como Radio Universidad de Olavarría. Y también estamos cargando todas estas entrevistas a YouTube, que nos buscan como Radio Universidad. Recuerden que también a través de las redes, bueno, si buscan Paso 2023 en RU, bueno, ahí van a encontrar también todas las publicaciones de con quienes estuvimos hablando. Bueno, en este caso nos visitó Sergio El Tano Milesi, él es precandidato a concejal de la lista 6 de Unión por la Patria aquí en Olavarría, acompañando en este caso a Hernán Parra. Bueno, la esperanza de lo nuevo, así aparece, ¿no? En las redes de Hernán y demás. Así que bueno, vayan obviamente a seguirlos ahí, Hernán Parra, en las redes, aparece como Hernán Parra 23. Bueno, ahí obviamente van publicando todo, pueden también linkear a las demás cuentas y demás, pueden ver la lista completa de concejales, de consejeros escolares y demás. Las redes hablan. @Radio U91.